Amén, hermanos, que cada uno de nosotros nos entreguemos a obedecer la voluntad del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, voy a estar leyendo verso 21 al 14. Dice así, Juan 21, 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Me respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que es una enorme bendición para nosotros. Rogamos, Padre, que en tu misericordia esta mañana nos concedas aprender más de ella y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Padre, bendice tu iglesia y trae salvación. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Juan ya terminó todo lo que nos tenía que decir en el capítulo 20. Todo lo que fue su propósito. Para lo que realmente estaba escribiendo el Evangelio lo terminó en el capítulo 20. Como lo vimos el domingo anterior, llegamos al clímax de la historia. Allí se presentó la más grande prueba de que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y no solo Juan nos dio una información histórica, verídica, sino que nos muestra que esas verdades maravillosas demandan una respuesta de nosotros. Que, por lo tanto, al nosotros tener todas estas pruebas, lo que hay que hacer es creer en el Señor Jesús. Nos ha dicho que para eso se escribieron estas cosas, para que se crea en Él, y en el caso de los creyentes, para que sigan creyendo, para que permanezcan creyendo. La palabra que usó allá en el capítulo 20 tiene esa idea, para seguir creyendo. Así que presentó todo su material, nos dio todas estas evidencias, nos habló de los testigos, nos mostró cómo aún el más escéptico de sus discípulos fue convencido por las evidencias y nos dice, todo esto es para que crean en Él o para que sigan creyendo.
En el caso de los incrédulos, que crean en el Señor. En el caso de los creyentes, que sigan creyendo para que su fe crezca en la medida que conocen más al Señor. Entonces Juan terminó todo allí, todo lo que nos tenía que decir, porque no hay prueba más grande que la resurrección del Señor. No hay prueba más grande a todos estos asuntos que hemos estado viendo que la resurrección del Señor. Fue la más grande de las señales que el Señor les mostró y no se puede superar. O podríamos decirlo de otra manera, ¿qué más podríamos esperar que el cumplimiento de la resurrección del Señor? Pero ahora resulta que hay un capítulo 21. Entonces alguno pensaría, por un lado, que no es necesario, pero Juan, y especialmente al Señor, les pareció que sí. Entonces, esta es claramente una de esas historias que como que uno termina de leer y dice, pero ¿qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquello? Y empiezan a surgirle a uno algunas preguntas que quedan o que han quedado sin resolver. Así que en realidad el capítulo 21 de Juan es un capítulo maravilloso porque es el que va a responder algunas de esas preguntas importantes que no se han resuelto hasta el capítulo 20. Así que este capítulo 21 es lo que se conoce como un apéndice en un libro. Una parte del material que está muy unido con todo el libro, pero que se deja aparte, se deja al final para explicar ya con calma algunos asuntos y no se hizo en otra parte porque de pronto más bien distraería las cosas que se estaban queriendo enseñar. Y como el propósito era mostrar quién era el Señor Jesús y mostrar todas esas evidencias, entonces Juan se concentró allí y ahora va a venir aquí a respondernos por lo menos 3 preguntas. Algunos dicen que 5 preguntas, pero sería como desmenuzarlo mucho. Por lo menos 3 preguntas claras nos quiere responder en este capítulo 21. Por ejemplo, la primera, ¿cuál va a ser la relación de Cristo y sus discípulos ahora que resucitó? ¿Qué pueden esperar ellos de Él? Y por ahí nosotros también, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros del Señor? Eso va del verso 1 al verso 14. Luego, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de Pedro después de su fracaso? Verso 15 al 19. Y la tercera cosa que nos quiere enseñar allí es la respuesta a una controversia que se formó en los primeros años, en los primeros tiempos de la historia de la iglesia, que era que Cristo iba a regresar antes que Juan muriera o que Juan no iba a morir. Eso está del verso 20 al 25. Entonces, por lo menos esos 3 asuntos va a resolver ahora el apóstol Juan con este capítulo 21. Así que, como lo ven, no podía terminar aún, sino que tenía que tratar algunos asuntos más y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es Cristo para su iglesia después de la resurrección? Es importante que fue para ellos y pues por supuesto para nosotros, porque estamos en este tiempo después de su resurrección. ¿Qué es Cristo para su iglesia después de la resurrección? Y vamos a responder esta pregunta de esta manera. Primero, el Señor soberano. Hermanos y amigos, un asunto supremamente importante. ¿Quién es Jesús y qué debe ser para nosotros el Señor soberano? Versos 1 al 7. Volvámoslo a leer. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Lo primero que tenemos aquí son unos asuntos introductorios porque, por supuesto, como lo hemos dicho ya muchas veces, la palabra del Señor es la revelación del Señor, pero no tanto como a manera de manual, sino a través de la historia. Entonces aquí hay una historia de algo que ocurrió, un momento cuando fueron a pescar y ocurrieron una serie de cosas y de allí surge entonces una serie de lecciones para estos discípulos y para nosotros. Entonces por eso hay unos asuntos introductorios. Por ejemplo, que Jesús se manifestó otra vez. Esa palabra manifestar en Juan es muy importante desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, al inicio, cuando hizo el milagro del vino, leemos precisamente que estaba manifestando. Juan 2, verso 11. Dice así, cuando hizo este milagro del vino, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces noten, como lo ven ahí, hermanos, esta palabra, manifestar, se usa para indicarnos que el Señor Jesús está mostrando algo particular de él o de su ministerio. O ambas cosas puede ocurrir. Manifestó. No es meramente, o la idea no es tanto como que él se manifestó. Noten ahí en Juan, él está ahí. Pero después de que hizo algo, con ese algo manifestó su gloria. Entonces es más o menos lo que vamos a ver ahora en el último capítulo. Aquí nos dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, es decir, que está mostrando algo. En este momento quiere mostrarles algo de esas verdades gloriosas que Juan ha venido escribiéndonos todo el tiempo. Y según les estaré mostrando, y para no darles muchas vueltas, va a estarnos mostrando su señorío, su servicio, su compasión, su generosidad por los suyos. Así que esto es lo primero. También vemos dónde ocurrió esto. Nos dice que junto al mar de Tiberias, que también se llama de Galilea. Puede llamarse Tiberias, puede llamarse de Galilea. A estas alturas, el Señor se ha aparecido 6 veces a los discípulos o a diferentes discípulos, 6 veces en Jerusalén, y ahora se aparece aquí en Galilea, como él lo había dicho en Mateo 28:7. Le dijo que fueran a Galilea y que allí le verían. Entonces aquí se está cumpliendo. Es la tercera vez que se aparece a los discípulos en grupos, porque recuerden, se apareció a María, ¿cierto? Se apareció a 2 que iban por allá camino de Maús. Entonces esta es la sexta aparición del Señor, pero ahora en Galilea. Juan nos hace entender que lo que quiere hacer el Señor es manifestarse, y por eso noten cómo lo introduce. Y se manifestó de esta manera, para que le pongamos mucho cuidado a lo que sigue. Ya dio las palabras introductorias, ahora fue así. Esto ocurrió así. Nos dice cuántos discípulos estaban allí. Esta vez habían 7. Nos da la lista, solamente de 2 no sabemos sus nombres. Se va a manifestar a estos 7 y noten que el Señor conoce los corazones, entonces precisamente sabe que esta presentación suya frente a ellos este día va a fortalecer la fe de estos discípulos. Eso es lo que quiere hacer. Ellos ya tienen las pruebas que necesitaban. Recuerden, de todas formas les falta las operaciones del Espíritu Santo, como el don del Espíritu Santo que va a venir desde el día de Pentecostés, pero hoy, este día, necesitaban que el Señor fortaleciera su fe, que su fe siguiera creciendo en estos días tan difíciles. Entonces, bueno, después de estos asuntos introductorios, ¿qué ocurrió? Nos cuenta Juan que mientras esperaban al Señor,
porque además el Señor no les había dicho cuándo, sino que se veían en Galilea, se pusieron a pescar. Y Juan nos cuenta de manera natural cómo ocurrió esto, ¿cierto? Se le ocurrió a Pedro, él dijo voy a ir, luego ellos dijeron vamos a acompañarlo, una situación muy natural, ¿cierto? Varios amigos, varios de ellos pescadores, así que la propuesta de ir a pescar, pues para todos sonó muy bien. En la relación tan cercana que tenían, los demás fueron, lo acompañaron, ¿cierto? Y algo natural también, que no pescaron nada. Eso es normal. Se puede ir a pescar y alguno que no sepa de la pesca le puede parecer un desperdicio de tiempo o qué aburridor esto, ¿no? Pero así son estas cosas. Un pescador puede salir y no pescar nada, como puede que en otro momento pesque harto. Bueno, puede que llegue rápido y saque hartos pescados o puede que no, bueno. Y bueno, al parecer no había lo como llamamos nosotros una subienda, entonces toda la noche pescando, pero no sacaron nada. Y es ahí entonces cuando el Señor se manifiesta y es ahí donde la situación es supremamente importante. ¿Cómo se les está mostrando ahora? Bueno, el Señor llega, les dice tiernamente, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Con mucha ternura les pide de comer, pero claro, ellos no tenían, no habían pescado. Y de inmediato entonces empieza a hacer el Señor lo que quería hacer. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y sí, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miren, evidentemente el Señor está haciendo aquí una obra milagrosa con este asunto y les está dando una poderosa lección, o más bien recordando una poderosa lección que ya les había dado, pero eso es importante. Nosotros necesitamos ser recordados constantemente de quién es el Señor, del poder del Señor, de los atributos del Señor, porque el pecado hace que se nos olviden estas cosas y empezamos a comportarnos de una manera equivocada. Esto muestra la necesidad tan grande que tienen del Señor para todo. Miren, la necesidad tan grande que ellos tenían y la que nosotros tenemos para todo, hermanos. Echen la red a este lado y ahí estaban los peces. Es una muestra entonces de la necesidad que nosotros tenemos del Señor y de su guía, de su dirección, que Él sea el que constantemente nos esté diciendo qué hacer. Y miren, este asunto de la pesca es una ilustración, además, de cuánto necesitamos al Señor en asuntos espirituales. Es decir, nosotros podemos pasar toda la noche, todos los días, semanas, meses, tratando, por ejemplo, de hacer algo bueno espiritualmente. Y solamente con la guía del Señor se puede hacer. Solamente con la guía del Señor. Bueno, aún en estos asuntos normales, se nos está mostrando que estas cosas están controladas por el Señor. Empezamos a ver aquí al Señor soberano, recuerden, el que caminó sobre el agua, el que calmó la tempestad. Asuntos que ellos ya vivieron y que ya aprendieron, pero que noten, tiene que volvérsele a recordar. Otra vez recuerden quién es el Señor. Otra vez recuerden cuál es su poder, otra vez recuerden que Él tiene control sobre todas las cosas, sobre las cosas de esta vida, sobre la naturaleza, sobre los asuntos espirituales. Él tiene el control de todo. Él lo sabe todo y sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, este milagro sirvió para imprimir en sus corazones precisamente que Jesús es el Señor soberano. Y así lo vieron. Les había enseñado, por ejemplo, cosas como separados de mí nada podéis hacer. Y esta es una lección fundamental para la vida cristiana, hermanos. Separados del Señor no podemos hacer nada. Y al igual entonces que los discípulos hoy, nosotros necesitamos reconocer y recordar y aprender y que se nos imprima en la mente y en el corazón que el Señor Jesús tiene un control soberano de todos los asuntos. Si pusiéramos eso en el corazón, hermanos, en las aflicciones, no estaríamos tan desanimados. Y cuando emprendemos cosas, buscaríamos más bien su dirección. Estaríamos detrás de Él
más bien y principalmente estaríamos buscando cuál es la voluntad del Señor para hacerla, porque eso es lo que quiere que hagamos. Hermanos, al igual que ellos, nosotros necesitamos aprender esta lección. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante esto y por lo tanto cuál debe ser nuestra reacción? Hermanos, reconocer el señorío del Señor. Y es importante que reconozcamos de todo corazón ese señorío sobre nosotros y sobre todo, porque miren, hermanos, una de las principales razones por las cuales nosotros somos desobedientes al Señor es porque no reconocemos su señorío. Una de las razones por las que permanecemos en desobediencia constante frente a muchas de las cosas que ya nos ha dicho es porque en realidad nosotros seguimos estando al control de nuestras vidas y no Él. Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y esto es un mal terrible. Lo hemos dicho, es un terrible mal, por ejemplo, también querer acercarse a Jesús como nuestro benefactor y no como nuestro Señor. Pero noten que eso no está así en los evangelios. No vemos a un Cristo sirviendo sin ser Señor. Más bien las dos cosas. El que recibe a Cristo y sus bendiciones debe reconocerle como el Señor de su vida. Pero analicen, hermanos, ¿cuántos están ocupando estos puestos esta mañana y no están dispuestos a obedecer al Señor en nada? En nada. Aplíquese esto a su corazón. Aplíqueselo. Que mire que usted tiene que portarse en la familia así. No. Bueno, pero está aquí. Que usted tiene que asistir a los cultos. No, pero está aquí. Que usted tiene que portarse bien. No, pero está aquí. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Se está engañando? ¿Se cree cristiano sin reconocer el señorío de Cristo? Si usted no le obedece al Señor, Cristo no es su Señor. Tiene que reconocer eso. Y este milagro lo usó el Señor para volver a fortalecer en estos discípulos eso. Por lo tanto, hoy en la iglesia debería fortalecerse eso. ¿Quién es el Señor y quién debe ser el Señor para mí? Entonces siempre respondemos mi Salvador. Pero ¿y su Señor no? No. Lamentablemente esa es la respuesta de muchos corazones. ¿Cómo reaccionaron estos discípulos? Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Miren, Juan declara que es el Señor. En esta oportunidad no es el maestro, no es el rabí, no es Raboní, como dijo también María, que eran buenos títulos en su momento. ¿Cuál título le da Juan en este momento? ¿Cómo lo reconoce Juan en este momento? Como el Señor, el soberano, el dueño de todas las cosas, hermanos, el dueño de la iglesia. Juan declara el señorío del Señor con esta expresión. Pero miren, no solo la expresión de Juan, sino la actitud de Pedro. Se nos dice en este pasaje que se vistió. Ahora, no era que estuviera desnudo del todo, ¿no? Como hoy sí las personas en una playa andan desnudos, sino que no estaba presentable. Se había quitado la parte más externa de su ropa, pero aún tenía una parte más interna que tapaba, por supuesto, mucho más de la que tapan las de nosotros hoy. No estaba presentable para el Señor. ¿Qué hizo? Miren, el pasaje nos muestra, el pasaje se da a la tarea de decirnos que se ciñó la ropa y de explicarnos porque se había despojado de ella y no lo hizo esperar, sino que Simón se echó al mar, fue nadando a encontrar al Señor, vino rápido nadando porque el que estaba ahí en la playa era el Señor. Entonces noten la actitud, la declaración de Juan y la actitud de Pedro. Miren, de esta manera ellos están ahí reconociendo el señorío del Señor, que no se presenta, por ejemplo, Pedro de cualquier forma y que Juan no lo trata de cualquier forma.
a pesar de que, como dice, él era el discípulo a quien Jesús amaba, nunca abusó de esa relación, nunca abusó de ese amor. De esta manera el Señor se manifiesta ante ellos como el Señor. Miren, el Señor aún de la pesca. ¿Quién tuvo el control sobre la pesca? ¿Quién sabía dónde estaban los peces? ¿Quién les dijo dónde tenían que echar la red? Y cuando la echaron, precisamente encontraron que ahí era donde estaban. El Señor tiene el control de todo. Así debe ser reconocido. Luego ellos lo reconocen como el Señor y así se espera que nosotros lo reconozcamos como el Señor. Después de la resurrección debemos reconocer el señorío de Cristo y debemos vivir a la luz del señorío de Cristo. Debemos verle como el soberano de nuestras vidas, como el dueño, el que da las órdenes. Debemos verlo de esa manera. Existen muchos argumentos bíblicos que nos muestran eso. Por ejemplo, el simple hecho o el poderoso hecho de que nos compró con su sangre. Si nos compró, ¿de quién somos? Y entonces Pablo responde, o la Escritura responde, no somos nuestros, somos del Señor. Así responde la Escritura. Entonces, ¿por qué viviríamos nosotros como si fuéramos dueños de nosotros mismos? Estamos abusando de la administración que tenemos de nuestras libertades. ¿Ven? Él es el que da las órdenes, debemos poner eso en el corazón y debemos tratarle de esa manera, con la conciencia de lo que significa de que Él es el Señor y comportarnos con Él como nuestro Señor, con reverencia, con obediencia. Miren, de este texto hasta podríamos sacar alguna aplicación para la modestia, ¿no? Hasta alguna aplicación de cómo nos vestimos cuando estamos en la presencia del Señor. Porque Pedro se dio a la tarea de arreglarse un poco para estar frente a Él, hermanos. Así que la modestia cristiana no es solo para las mujeres, también es para los hombres y especialmente para los que viven con la conciencia de que están frente al Señor. Que noten, mucha gente se viste para satisfacer su vanidad, ¿no? Uno debería vestirse precisamente con la conciencia de que estamos frente al Señor. Miren, hermanos, analicen eso del señorío de Cristo. ¿Cuánto falta y en qué medida en nuestras vidas? Si Jesús fuera nuestro Señor, seríamos obedientes a Él. Seríamos respetuosos con Él. Pero el pecado que cometemos nos muestra precisamente que no lo somos, hermanos, no lo somos. No lo tenemos realmente como el Señor de nuestras vidas, tal vez unos en mayor medida que otros, pero fallamos en eso. Así que el asunto es, hermanos, que este pasaje, que esta verdad fortalezca nuestra fe, que entendamos y vivamos con Él como el Señor de nuestras vidas. Cristo resucitó y es el Señor de todos. Y ahora, ¿cómo se va a relacionar Él con nosotros? Como el Señor, el que tiene el control, hermanos. Y hay muchas aplicaciones que podrían salir de acá y que seguramente ni siquiera nos alcanzaría este sermón. Pero el hecho de que es Señor nos debe llevar a la obediencia. El hecho de que es Señor nos debe animar en las aflicciones. El hecho de que es Señor nos debe, hermanos, animar también a buscarlo en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Especialmente, noten, sabiendo que Él sabe dónde están los peces, deberíamos preguntarle dónde están las cosas que necesitan nuestras almas. ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos ser mejor cristianos? ¿Cómo podemos hacer mejor la obra? Porque Él lo sabe todo. Es el Señor soberano. En segundo lugar, ¿cómo más debemos ver a Cristo ahora que resucitó? Bueno, como el siervo compasivo. Una de las lecciones claves que el Señor les dio a sus discípulos fue el servicio. Bajo esta aparente paradoja, siendo el Señor de todo, también es el siervo de todos. Y lo sigue haciendo.
verso 8 al 12. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón subió y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Miren, habiendo colocado primeramente en sus mentes su soberanía a través de este mismo milagro, inmediatamente el Señor muestra otra faceta de su carácter. Note que eso es lo que Juan quería hacer, ¿no? Mostrarnos. Él quería manifestarse. ¿Qué está manifestando? Yo soy el Señor soberano, pero ahora quiere mostrar otra faceta de su carácter, del carácter del Señor. Y esta es precisamente su disposición a servir. Su disposición a servir. Este es el mismo Jesús que un día se puso un delantal y tomó todo lo necesario y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Es el mismo. Es el mismo. Ahora sirve, si me lo permiten decir así, y con todo respeto y honor, como cocinero para los 7 discípulos que estaban allí. Cuando los discípulos llegan a la playa, ven que el Señor había prendido fuego, ¿cierto? Ven las brasas, que estaba haciendo pescado asado, ¿cierto? Ese era el menú del desayuno de ese día, y les tenía pan también. Es decir, como decimos nosotros, el Señor sí estaba cuadrando el desayuno. Y sabe además que un pez es poco para 8, entonces ¿qué les dice? Traed de los peces que acabáis de pescar para poner varios y entonces hacer un buen desayuno para todos. Entonces ahora, ¿cómo iba a imprimir el Señor en sus mentes y corazones esta lección? Igual, con el mismo milagro. Al pedirles que traigan de los peces, entonces ellos iban a apreciar la gloria de este milagro. Entonces en el verso 11 dice que Pedro sacó la red llena de grandes peces y se nos dice también que eran 153 y que aún siendo tantos la red no se rompió. 3 asuntos claves ahí. Noten lo que Juan quiere que apreciemos. Que la pesca fue de muchos, cuando no habían pescado nada durante la noche. 153, eso es harto. ¿Cierto? Después de estar toda una noche pescando y darse cuenta que no había una subienda, tal vez anhelaron sacar 5 o 10 y quedar como para el desayuno. No sacaron nada, pero luego el Señor les dice, échenla a este lado y salen 153, definitivamente una obra gloriosa del Señor. Ahora, no solamente 153, que es un número alto, sino que eran grandes. Otros que eran grandes. Usted puede pescar pescaditos así, eso toca volverlos a echar más bien. ¿Cierto? No, eran grandes, se nos dice, que este es un tema muy importante en la pesca, el tamaño de los peces. Y el otro asunto, que la red debía haberse roto y no se rompió. Están 3 asuntos claves. Muchos, grandes, y la red no se rompió. Esto se analizó ahora que el Señor les dijo, vayan y traigan peces para que hacemos más, ¿cierto? Ahí se analiza esta situación. De manera que tenemos aquí el milagro glorioso del Señor, y el Señor hizo esto en el contexto de servirles, haciéndoles el desayuno. Entonces, de esta manera, el Señor imprime en sus corazones esta verdad de su ministerio, que el ministerio de Cristo es un ministerio de servicio. Esto es glorioso, hermanos. Si pensamos en su ser, Él es el Señor y el Señor soberano. Si pensamos en su ministerio como Cristo, Él es el siervo. Entonces,
¿Qué manifestó esa madrugada? Se manifestó a ellos como el Señor que tiene el control de todo, diciéndole exactamente dónde estaban los peces, y se manifestó como el siervo que está atento a sus necesidades. Algo que el Señor había enseñado en el Evangelio y que para el concepto humano es contrario. Ser el soberano del universo y al mismo tiempo venir a servir es contrario a todos. Él mismo cuando les dio esta lección les dijo, recuerden, nosotros la estudiamos. Y les ha dicho cosas como ustedes saben que los reyes de la tierra hacen esto y aquello, pero entre ustedes no será aquí. El que quiera ser mayor entre ustedes será el menor. Y ese era su ejemplo, como el Hijo del Hombre que vino no a ser servido, sino para servir. Algo entonces que había enseñado el Señor en su ministerio, vuelve a ponerlo en alto aquí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta lección debe quedar ahora clara, entonces, en la mente de ellos. Ahora que el Señor resucitó, esto no ha cambiado, porque Él todavía sigue sirviendo como Cristo. Él todavía es nuestro mediador. Él todavía está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Así que es algo glorioso, amados hermanos. Esto no es meramente una paradoja. Esto no es algo aparentemente contrario meramente, sino que es algo que nos enseña a conocer, a reconocer, a entender y por lo tanto a valorar en su medida el ministerio del Señor. Nos permite aprenderlo mejor para animarnos, para fortalecernos, para aprender de Él, para servir como Él. Nos permite entender la majestad de la misión del Señor Jesús. Miren que muchas veces nosotros no hemos entendido que el Señor le ha enseñado esto a los discípulos y le sigue mostrando, sigue manifestando la gloria de su misión, que es que aunque es el Rey soberano, nos sirve de muchísimas formas y nos va a seguir sirviendo, porque eso es lo que Él quiere, para nuestro bien. Hermanos, si aprendemos esta lección, eso fortalecerá nuestra fe muchísimo. Por ejemplo, una de las razones por las cuales nosotros no oramos y no le pedimos, por ejemplo, para el ministerio, para el servicio, para hacer su obra, es porque precisamente no creemos, realmente nosotros no creemos que Él nos vaya a dar esas cosas. Y como realmente no lo creemos, pues no se lo pedimos. Es decir, que por el resultado se ve lo que realmente hay en el corazón. Cuando miramos, ¿y usted pide por esto? No, pastor, yo por eso no he orado. Ah, bueno, eso es falta de fe. Y lo hemos dicho, no es una falta de fe absoluta que me ponga en la posición de un incrédulo, pero sí es una falta de fe que afecta mi vida cristiana, mi práctica cristiana. Lo estábamos viendo ahorita con la resurrección. Algunos ya habían creído en la resurrección, otros no. Cuando eso ocurre, hermanos, eso afecta negativamente el alma de uno. Nosotros debemos entender esto. Miren, debemos entender la gloria de la misión de Cristo. Debemos darnos cuenta que la razón por la cual el Señor es siervo, vino como siervo y sigue sirviendo. La razón de eso, hermanos, es nuestra necesidad. Entonces miren la gloria de esto, el amor de Cristo por nosotros, su interés por nosotros, la razón por la cual Él quiere manifestarse ante ellos como un siervo es que lo necesitamos. Si no lo necesitáramos, pues no lo haría. Todo lo que hace el Señor es sabio y maravilloso. Hermanos, la razón por la cual nosotros necesitamos un siervo todopoderoso es nuestra miserable necesidad. Es decir, que Cristo sirve como sirve, porque eso es lo que necesitamos. Que si Cristo no sirve como sirve, entonces no seríamos salvos. No nos santificaríamos nunca.
no iríamos a la gloria, nos perderíamos en el camino, nos extraviaríamos en algún momento porque nuestra necesidad de Él es total. Él lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y lamentablemente podríamos decir que el grueso del cristianismo vive apartado de Cristo. Y por eso entonces lo que vemos es vidas en fracaso espiritualmente, familias fracasadas, personas con muchos fracasos, porque todos lo están haciendo apartados de Cristo. Pero miren lo que el Señor quiere hacer con una lección como esta, imprimir en su corazón: usted me necesita, usted me necesita, aquí estoy, aquí estoy, le estoy haciendo desayuno hoy. Pero eso es una ilustración para que usted entienda que necesita al Señor Jesús y que este glorioso Rey soberano también es humilde y también se humilló hasta lo sumo y tomando esa misión de Cristo sigue aquí para la iglesia, sigue aquí para nosotros. Tenemos necesidad en todo sentido. Entonces, ¿qué necesitamos? Busquémoslo en Él. ¿Qué necesitamos como iglesia? Busquémoslo en Él. ¿Qué necesita usted como cristiano? ¿Qué necesita para obedecerlo mejor en una cosa u otra? ¿Qué necesita para dejar ese pecado o esos pecados que lo tienen esclavizado? Ahí está Cristo, el siervo, que se nos muestra como siervo para servirnos en esos asuntos. Hermanos, lo que el Señor quiere es que nuestra fe se fortalezca con esto, esta mañana. La enseñanza es que Jesús vino para ministrar las enormes necesidades de su pueblo, porque nosotros mismos no podemos cubrirlas. Si pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, pues por demás murió Cristo. Si pudiéramos santificarnos por nosotros, no necesitaríamos ni a Cristo ni al Espíritu Santo. Imagínense, dos personas todopoderosas para llevarnos a la gloria. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Porque sin ellos no iríamos adelante ni un momento, hermanos. Así que tenemos que poner esto en el corazón. Miren, un hecho tan insignificante aparentemente como hacer un desayuno en la playa o como tener un desayuno en la playa con Cristo, les vuelve a recordar que Cristo cubría sus necesidades y especialmente, por supuesto, que había cubierto su necesidad más grande, la necesidad del perdón de sus almas. Y ahora Jesús no iba a estar con ellos, ahora iba a ir a la gloria, pero Él iba a seguir cubriendo sus necesidades y sirviéndolos en todo lo que ellos iban a necesitar. La lección es que el Señor nos va a servir. Hermanos, el Señor nos va a atender, lo hará, no en nuestros caprichos, en las necesidades. Nos llevará a la gloria a pesar de nosotros mismos. Como iglesia, por ejemplo, hermanos, en el servicio cristiano, debemos buscar en Él y Él nos dará todo lo que necesitamos para sacar esta obra adelante, por ejemplo. Pero hay que buscarla. Debemos creer esto. Nuestra fe debe ser fortalecida en esto para que le busquemos y para que actuemos conforme a sus métodos. Estos discípulos iban a empezar la obra que Jesús les dio y ellos verían cómo el Señor iba a suplir todas sus necesidades, todas las necesidades que ellos tuvieran para hacer la obra que el Señor estaba poniendo en sus manos. El Señor se las iba a dar, pero tenían que rogarlo, pedirlo, buscarlo, creerlo. Y principalmente, hermanos, Él nos dará todo lo que necesiten nuestras almas. A todo el que Cristo tome para salvarlo, le va a servir en todo lo que necesite para llevarlo a la gloria. Entonces, hermanos, podemos gozarnos en que Él nos santificará, que Él quitará nuestro mal, que Él nos servirá haciendo la obra en sus corazones para llevarnos a la gloria. Debemos, hermanos, gozarnos en eso, pero creer eso y entonces buscarlo. Porque recuerden, la santificación es Él conmigo. Buscarlo.
Se los he dicho, eso no es milagroso. Mañana nos vamos a levantar como los más santos de los santos. No, hay que buscarlo y buscarlo en los métodos de Cristo. En el verso 13 vemos esta idea, hermanos, completa. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Qué más confirmación necesitamos, hermanos, para aprender que el Señor soberano nos va a servir en el momento que nosotros lo necesitemos? Él estará ahí para nosotros, Él no nos va a desamparar. Entonces miren, hermanos, ahora que Jesús resucitó, los discípulos y nosotros debemos seguir creyendo en Él, porque Él sabe todas las cosas, porque Él es el soberano, lo sabe todo. Él sabe dónde están los peces que necesitamos, Él sabe dónde está lo que usted necesita, y así sabe lo que todos necesitamos. Y entonces debemos creerlo y buscarlo en Él. Saber que Cristo es el Señor nos debe fortalecer, porque en Él está todo el poder y todo el conocimiento. Entonces, hermanos, para especialmente fortalecer nuestra fe y para el avance de esta obra, el Señor tiene todo, todo. Saber que Cristo es el Señor nos debe mantener en obediencia perpetua y constante, porque no es un siervo meramente. Es el Rey soberano que nos quiere servir. Eso es otra cosa. Vamos a andar aquí humillando al Señor como muchos lo hacen, queriéndolo coger como un esclavo. Es el Rey soberano que nos quiere servir. Entonces debemos mantenernos en obediencia perpetua y constante. Saber que Cristo nos sirve debe fortalecernos, hermanos, porque cada vez que tengamos verdaderas necesidades, Él las va a atender. Lo que nosotros debemos hacer es creer esto y por lo tanto buscarle, como Él nos ha dicho que le busquemos para que recibamos lo necesario. Y como una nota de advertencia, hermanos, no tomemos el servicio de Cristo abusivamente. Jesús no nos va a servir para promover nuestros pecados. Jesús no nos va a servir dejando de ser Señor. Ojo con eso. ¿Qué es Cristo para su iglesia entonces después de la resurrección? Lo mismo que era antes. Señor y siervo. Lo que siempre quiso ser para su gloria y para nuestro favor. Así que, hermanos, fortalezcámonos en estas palabras. Y los niños, los jóvenes, los invitados, si usted quiere tener esta relación tan maravillosa, precisamente lo que nos ha dicho Juan es que hay que creer en Él. Acercarse a Él creyendo en la manera como Él se manifiesta, que se manifiesta como Señor, que tiene toda la autoridad y al mismo tiempo como este siervo que va a atender las necesidades de su iglesia. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por estos versos que nos muestran al Señor Jesús, que lo muestran una vez más, Señor, y ahora para nosotros, para este tiempo. Te rogamos perdón, Señor, cada vez que no hemos tenido al Señor Jesús como lo muestran las Escrituras. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos querido relacionarnos con el Señor Jesús abusivamente, despreciando su señorío y queriendo tenerlo de siervo para nuestros caprichos y maldades. Perdónanos, Señor, por esa actitud tan pecaminosa, tan mala. Perdónanos por ello, Señor, y hoy, Padre, coloca estas verdades en nuestra alma, en nuestro corazón, que le veamos diferente y por lo tanto le tratemos diferente, le busquemos diferente. Padre, que tu iglesia despierte hoy a entender lo glorioso y lo necesario que es Cristo para cada uno de nosotros individualmente y como iglesia. Transfórmanos, Señor, con esta palabra, que nuestra relación contigo cambie, Señor, por esta palabra. Lo rogamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén.